Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Y como siempre hago, antes de comenzar con el tema, pues agradecerles a todos que se siguen suscribiendo, que han estado viendo nuestros vídeos, comentándolos, compartiéndolos con sus allegados. Es contenido que hacemos con mucho esmero y con la clave de que son videos cortos, o intentamos que sean cortos, dependiendo del tema para hacer análisis. Y antes de seguir, quiero hoy tomarme un minuto adicional para agradecerles a aquellos que me escuchan por radio todos los días a través de Noti 1630 desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde en AM, porque han llegado los números de la encuesta de radio y hemos nuevamente logrado ganar ese horario y eso para nosotros es muy satisfactorio a pesar de los pesares porque la competencia es muy fuerte, es competencia, ¿verdad? De mucho contenido a esa hora del día y de la tarde. Y aún así, pues, ha tenido la remuneración de parte de los oyentes que nos hacen el honor de consumir nuestro contenido a través de la radio. Así que muchas gracias a aquellos que me ven aquí y me escuchan en la radio también. Yo quiero agradecerles ese respaldo en lo que es el medio, el primer medio en el que yo desarrollé mi carrera de analista político en Puerto Rico. Bueno, hoy yo, con el permiso de ustedes, me voy a rehusar a seguir entreteniendo que si el chisme, que si los votos, que si Janet Parra, que si el guardia, que si pidió, que si no pidió. Ustedes ya vieron el episodio en el que analizamos ese nombramiento. Muy pocas cosas se pueden añadir sobre ese análisis que yo hice allí, a pesar de las cartas que han surgido y demás. Vamos a esperar y veremos cuál es el desenlace de toda esta intriga. Yo quiero hoy hablar de un tema que es realmente importante para Puerto Rico. Estamos ya a punto de entrar en la recta final de lo que es el proceso de preparación del presupuesto de Puerto Rico. Y tan pronto yo digo la palabra presupuesto, estoy seguro que algunos de los que estaban viendo, ay, ya este va a ser un vídeo que no va a estar muy ameno, va a ser aburrido. Ojo, no voy a hablar de números, no voy a hablar de cifras, voy a hablar de conceptos que todos los puertorriqueños debiéramos escuchar y escuchar con atención. Lo que yo voy a decir aquí, poca gente se va a atrever a decírselo a ustedes y o analizarlo. La Junta de Supervisión Fiscal, la Junta de Control Fiscal y su director ejecutivo, Robert Mujica, le han cursado una carta dirigida al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico y le han instruido a que junto con los documentos del presupuesto sometan un plan que ellos han llamado para transicionar hacia un gobierno de Puerto Rico con menos fondos federales. De hecho, le ponen nombre al plan, la misma Junta le pone título al plan que el gobierno tiene que someter. Me van a permitir leerlo para ser exactos. Y le llaman Plan Estratégico para liberarse de la dependencia de fondos federales. Liberarse de la dependencia. Esa es la frase clave aquí. Porque pareciese que estamos escuchando un discurso o estamos leyendo un documento de la campaña de Juan Dalmau a la gobernación de Puerto Rico y sin embargo estamos leyendo de una carta del director ejecutivo del cuerpo que gobierna al país y que decide cuáles son los fondos que se le asignan a las diferentes agencias del gobierno para administrar los programas de gobierno. Liberarse de la dependencia es una tonalidad distinta. Es un uso del lenguaje político, no es un uso del lenguaje presupuestario. Y es un mensaje de que en Washington, D.C., donde toman las decisiones sobre Puerto Rico, donde crearon la Junta de Control Fiscal y donde aprobaron el Congreso la ley promesa, quieren que los puertorriqueños pensemos en liberarnos de la dependencia
de los Estados Unidos. Repito, la palabra clave es liberarnos. Parece tedioso, pero es lo que dice allí. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues la Junta le dice, mira, desde 2022 nosotros asignamos un dinero para que se creara una oficina para monitorear y para planificar el uso de los fondos federales en Puerto Rico. Estamos en 2025, vamos para el presupuesto 2026. Esa oficina no se ha creado. Y tiene el gobierno de Puerto Rico que por dos razones prepararse para esa transición. Primero, en la administración de Donald Trump y en el Congreso republicano están hablando en los Estados Unidos de recortar los programas de fondos federales. De hecho, está la administración congelando el uso de fondos ya asignados, pero en el proceso presupuestario se habla de recortar las asignaciones a programas como el Medicaid y otros. Y en la segunda instancia que la Junta señala es que los fondos de emergencia que se asignaron a Puerto Rico después de los huracanes, después de los terremotos y sobre todo después de la pandemia, se han estado utilizando para gastos de nómina o gastos que se llaman recurrentes, que quiere decir que se repiten cada año, y ya expiraron. Es decir, que el gobierno de Puerto Rico no va a tener esos fondos con los que está pagando, por ejemplo, el aumento de salario a los maestros que se dio bajo la administración Pierluisi, que se está pagando, con lo que se está pagando, por ejemplo, aumentos salariales en el Departamento de Seguridad Pública. Y las cifras que se reflejan en la carta de la Junta, que es una carta de varias páginas, son escalofriantes, ¿no? El nivel de dependencia. Yo sé que lo hemos discutido antes aquí, pero lo quiero revisar, lo quiero repasar con ustedes. O sea, el gobierno de Puerto Rico depende en un 46%, o sea, casi la mitad del presupuesto total de Puerto Rico, depende de fondos federales. La cifra es igual cuando se habla del Departamento de Educación de Puerto Rico. El 46% de lo que gasta el Departamento de Educación es de fondos federales, pero no es eso solamente. En el caso de educación, 230 millones se están utilizando para aumentos salariales y gastos de nómina en fondos federales y 500 millones de fondos federales se utilizan para otros gastos. Es decir, que hay entre nómina y otros gastos recurrentes casi $1 billón, 750 millones de dólares que el Departamento de Educación gasta y que son de fondos federales que no tienen nada que ver con Título 1, que no tienen nada que ver con columnas cortas, que no tienen nada que ver con educación especial, simplemente para pagar la nómina del departamento o para gastos operacionales. En el Departamento de Seguridad Pública, esa cantidad son 17 millones de dólares en fondos federales para pagar aumentos salariales. No nómina, sino solamente los aumentos, nada más que los aumentos. Y así por el estilo, en el plan de salud, que aquí se llama el Plan Vital, eso se nutre de 4.000 millones de dólares de fondos de Medicaid que están asignados para Puerto Rico hasta 2027. Si en 2027, cuando expiren los 4.000 millones de dólares, el Congreso no renueva ese 83% de gasto federal que significan los fondos federales en el gasto del plan de salud de los médicos indigentes o del gobierno, si usted le quiere llamar así, entonces la reducción va a ser de más de 1.500 millones de dólares menos que Puerto Rico va a tener para esos programas. En el 2027, cuando todo va a ser más caro, cuando los salarios van a ser más altos, cuando la tendencia a que los precios suban va a ser mucho mayor que ahora. Entonces, yo quiero traer esto a la discusión porque la Junta le ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto varias cosas. Le hace una lista de asignaciones o de to-dos al gobierno de Puerto Rico. Le dice que le tiene que mandar una lista de prioridades de programas gubernamentales que van a terminar, es decir, que se van a cerrar, o de programas gubernamentales que van a transicionar de fondos federales a
fuentes permanentes de ingresos locales, que le tiene que enviar una lista de dónde van a ser los ajustes y las reasignaciones, de qué programas que ahora se nutren de fondos estatales va a salir el dinero para pagar estos otros programas que ahora se pagan con fondos federales, los que sea que vayan a sobrevivir. Y le dice además que tiene que detallarle cómo van a usar las reservas, los fondos de reserva y los planes de contingencia que el gobierno de Puerto Rico debió haber preparado para esta eventualidad. Esto tiene varias repercusiones. Primero, llevamos décadas viendo cómo la dependencia de fondos federales crece. En Puerto Rico dependemos ahora de fondos federales mucho más de lo que dependíamos hace 30 años atrás. Llevamos además años hablando de que una economía con ese nivel de dependencia o un gobierno con ese nivel de dependencia no llega muy lejos, no puede operar porque depende de decisiones que no están en su control. Y no ha pasado nada. Entonces, este ejercicio que la Junta está haciendo ahora, casi 10 años después de que la creara el Congreso, debió haberse hecho al principio. La primera Junta de Control Fiscal que se nombró debió haber hecho este ejercicio y debió haber obligado al gobierno de Puerto Rico a hacer ese ejercicio. Pero prefirieron, en la complacencia, entrar en la discusión de la deuda pública de Puerto Rico y no buscar las áreas en las que se tenía que trabajar digámoslo así, la solvencia del gobierno de Puerto Rico, no dependiendo únicamente de fondos asignados por el Congreso, porque el problema de eso es que puede llegar un Congreso con interés de recortar o un presidente con interés de no tratar a Puerto Rico tan generosamente en la asignación de fondos federales como ha sido en el pasado. Y eso es lo que está pasando con Trump. Eso es lo que está pasando en este mismo momento. Para mí es también muy revelador que la Junta, en el mismo día que se da a conocer esa comunicación al gobierno de Puerto Rico, le envía una a la gobernadora Jennifer González, recordándole que tiene que someterle a la Junta todas las órdenes ejecutivas que se han firmado y que piensa firmar la gobernadora desde enero 2 hasta el presente. Y usted dirá, bueno, pues entonces están convirtiendo a la gobernadora en una especie de secretaria clerical. Bueno, no necesariamente es la mejor comparación, pero es recordarle que el gobierno de Puerto Rico está bajo el total control de esta junta. Y es además un poco detenerle el caballo a la gobernadora, que había comenzado a seguir el modelo de Trump y a emitir órdenes ejecutivas para lograr acciones rápidas del gobierno de Puerto Rico. Por ejemplo, las órdenes ejecutivas que afectan la administración de los programas de los contratos de energía en Puerto Rico. Y la Junta las puede revisar porque todas las órdenes ejecutivas, todas las acciones del Ejecutivo tienen algún impacto presupuestario, aunque sea mínimo, ¿verdad? Lo que pasa es que no habían sido tan puntillosos como para advertirle a un gobernador electo que tiene que gobernar con la autorización y bajo el palio, bajo la sombrilla de visto bueno de la Junta de Control Fiscal. Y la segunda repercusión, que todas estas decisiones que se están comunicando en el momento en que llega lo que quizás es la función más importante del gobierno, que es aprobar su presupuesto, es la utilización del lenguaje de liberación. Porque aunque pareciese que uno está escuchando a Juan Dalmau en la campaña política, que hablaba de que había que reducir la dependencia de fondos federales y había que buscar, ¿verdad?, fuentes propias para hacer estos gastos. Eso pasó y aquí se montó una campaña política que se trató precisamente de advertirle a los puertorriqueños que si ganaba Juan Dalmau se iban a perder fondos federales y que quería ese discurso de reducir la dependencia, separar a Puerto Rico de los Estados Unidos. Y eso fue adjudicado en las urnas y yo creo que fue importante en ese resultado avasallador de ventaja
que Jennifer González le sacó a Juan Dalmau y a los demás partidos y candidatos en las elecciones. Pero ahora es la Junta, que está compuesta de 7 individuos nombrados por el Congreso y por el presidente de los Estados Unidos, que no tienen nada que ver con los partidos políticos en Puerto Rico, ni son candidatos de ninguno de esos partidos, la que utiliza el mismo lenguaje. Y como uno ya aprendió a leer la escritura en la pared, es evidente que en este momento permea en Washington y en Puerto Rico a través del organismo que representa al gobierno de Washington en Puerto Rico, que es la Junta de Supervisión Fiscal, una agenda o un programa político para mover a Puerto Rico hacia su soberanía. Y de ahí que el lenguaje que se utilice sea el lenguaje de la liberación. Seguimos mañana.